Bienvenidos, queridos amigos, a este repaso de la lección de primarios. Hoy nos toca la lección número 8 de esta increíble historia de Esther. Hemos aprendido, ¿cierto?, un poco lo que pasó en esta historia, en esta parte de la Biblia y cómo el Señor la usó poderosamente para salvar a su pueblo. Vamos a repasar el versículo de esta semana. Encontramos el versículo, aquí voy a la lección número 8, y el versículo dice así, en Esther 4:14. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¡Qué buena pregunta! Eso fue lo que Mardoqueo le dijo a Esther. ¿Para qué había llegado ella hasta ese lugar? Ella era parte de un plan maravilloso que tenía Dios para su vida, ¿cierto? Y también para su pueblo. Imagínense, hasta hoy nosotros recordamos a la reina Esther en la Biblia. Bueno, en la historia de la semana pasada habíamos hablado, ¿cierto?, de que Esther había invitado al rey, ¿cierto?, junto a su mano derecha, que era Amán, a un banquete. También habíamos recordado un poco lo que había pasado entre Amán y Mardoqueo, ¿cierto? Pero en esta semana hablamos principalmente del segundo banquete. ¿Qué ocurrió en ese segundo banquete? En donde Esther invita nuevamente al rey Asuero junto a su mano derecha, que es Amán, a disfrutar de un exquisito banquete, ¿cierto?, tan bien preparado por Esther. Dice aquí la lección que ella se preparó para este banquete para que sea del completo agrado del rey. Preparó seguramente los platos más ricos, los que a él más le gustaban, y también seguramente para Amán. Bueno, en ese banquete, Esther le hizo un pedido muy especial al rey. ¿Se acuerdan ustedes que en la semana anterior ya el rey Asuero se venía preguntando por qué este banquete, por qué la invitación, qué necesitaba Esther? Él ya se lo venía preguntando, y en este banquete, pues nuevamente el rey le pregunta, ¿qué es lo que Esther quería? Y él le iba a conceder hasta la mitad de su reino, todo lo que ella pidiese, imagínense. Pero Esther solo pidió humildemente por su pueblo. Ella solo pidió que su pueblo pueda vivir. Y en ese momento, claro, el rey se asombró porque dijo, ¿quién puede amenazarte a ti y a tu pueblo? Tú eres mi reina. Pero ahí fue cuando Esther revela el origen de su pueblo. Imagino que la cara de Amán tiene que haber sido así de mucho asombro, porque Amán era quien había planeado, ¿cierto?, esto malo en contra del pueblo de Esther. Pues ella ahí dice, ¿cierto?, en ese momento, ella expresa su deseo de vivir y de que pueda vivir su pueblo. Y le pide al rey que él pueda anular aquel decreto en donde se iba a matar, se iba a lastimar al pueblo de Esther. Y en ese entonces, claro, en ese momento, los edictos del rey eran absolutos. Cuando eran firmados con el sello de su anillo, no se podían romper. Ni siquiera el rey podía anularlo. Imagínense aquel momento de frustración para Amán, de sorpresa para el rey y de terrible aflicción para Esther. Todo dependía de qué ocurriría en ese banquete o qué decisión tomaría el rey. El rey en ese momento, por supuesto, se enojó muchísimo con Amán y lo mandó a matar. Era su castigo por lo que había hecho, consideró el rey en ese momento. Amán no era lo que él había pensado. Imagínense, el rey en ese momento se entera de que el pueblo de su esposa, la reina Esther, estaba en peligro. Entonces, él le dice a Esther que él no podía disolver aquel edicto que él había ya firmado. Eso ya estaba. No podía romperlo, no podía volver atrás. Pero Esther le pidió, le suplicó en lágrimas, ¿cierto?, de que pudiera hacer algo. Entonces, este rey, que comprendía la aflicción y ya había sido, ¿cierto?, Esther ya era... Él tenía, ¿cierto?, sentía algo especial por Esther, por lo que dice la lección, ¿cierto? Entonces fue grato para él todo lo que ella hacía, todas las peticiones de ella eran concedidas con cariño, dice aquí la lección. Esa petición especial era un poco complicada para él como rey, pero sí él permitió y mandó, ¿cierto?, a que secretarios especiales redactaran cartas que se distribuyeran a todos los lugares
en donde aquel día en donde se había dictado de que se matara a este pueblo, el pueblo pudiera defenderse de ataques o de insultos o que lo lastimaran. Entonces, ese día, el mismo día que era sentenciado su pueblo, el pueblo de Esther podía defenderse. Lastimosamente era todo lo que se podía hacer, pero ya eso era mucho para Esther. Y en ese momento, cuando se entregan las cartas a todos los lugares, imagínense el pueblo hebreo sintió alegría en su corazón porque existía la esperanza de poder defenderse frente a este ataque que era muy injusto para ellos. Pero se pudieron defender. Y aparte de eso, también el rey en esas cartas puso como otro edicto que quien quisiera lastimarlos, ellos podían tomar la propiedad de la persona que quería agredirles. Que quería, ¿cierto? En este caso, agredirlos a ellos. Imagínense, entonces tenían el respaldo del rey, por supuesto que lo tenían, pero era todo lo que el rey podía hacer, ya que Amán había hecho firmar, ¿cierto?, al rey un edicto en donde se iba a, ¿cómo se dice? A ver, ¿cómo es la palabra? Se iba a matar a todo este pueblo, a castigarlo porque ellos no adoraban, ¿cierto?, al mismo Dios. Pues Esther en su corazón estaba contenta, se sentía un poco feliz porque sabía que el rey había concedido a su pedido. Dice la historia que aquel día fue un día especial, un día un poco triste para el pueblo, porque era un día en donde el pueblo tenía que defenderse por su vida, pero Dios estuvo presente y permitió que el pueblo siguiera con vida y protegido. Dios actuó, claro que actuó, defendió al pueblo, lo defendió y usó a Esther para que en ese plan que tenía, ¿cierto?, Esther pudiera actuar en primer lugar con fe, como ejemplo para su pueblo y para todos los que la rodeaban a ella, que eran sus siervos y toda esa comitiva que estaba alrededor de ella, que la preparaban, que la ayudaban. Todos ellos también vieron en ella esa fe a un Dios poderoso. Y desde ahí en adelante, el rey Asuero también tenía en su corazón algo distinto, cómo veía a Dios y al Dios de los judíos. Qué increíble historia, niños, cómo Dios usó a Esther para avanzar con el pueblo, para proteger al pueblo de Israel. Bueno, en ese momento, claro, no era tan fácil, porque como dijimos en la historia, lo que el rey decía se debía cumplir. Pero ahí Esther usó, ¿cierto?, la oración, usó la fe, y ahí es cuando dice el versículo de esta semana, que lo encontramos, ¿cierto?, en el libro de Esther, en donde dice: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Seguramente sí. Esther llegó a ese momento por una misión. Y esa fue la misión de Esther. Hoy la recordamos como un ejemplo de reina de fe. También nosotros podemos ser un ejemplo para otros, claro, mediante la fe, mediante nuestro testimonio, podemos hablar a otros. ¿Y cómo hablamos también a otros de Jesús? A través de nuestra conducta, a través de nuestros actos. Que esta semana que iniciamos tomado de la mano del Señor, podamos nosotros mostrar a otros el amor de Dios. Recordemos esta historia de Esther, recordemos a otros personajes de la Biblia y cómo lo aprendemos a través de la lección de escuela sabática, estudiando nuestro folleto cada día, orando a Dios, cantando y también, por supuesto, estudiando su Biblia. Oremos para que esta semana comencemos juntos, tomados de la mano de Dios. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por esta lección. Te damos gracias también porque a través de la Biblia nos dejas ejemplos de cómo nosotros debemos actuar. Ayúdanos en esta semana a tener presente la oración como primera herramienta para nosotros como cristianos. Que los niños también puedan ser bendecidos a través de esta historia y que en la semana, cuando les toque enfrentar alguna situación difícil o importante, Señor, tú estés presente por medio de la oración. Gracias por esta lección. Pedimos por cada niño, Señor, que está escuchando esta lección para que también él pueda ser luz para otros niños. Lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. No olvides estudiar tu lección. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.